Cordial saludo, muy buenas tardes. Realizo la evidencia de mi video explicando el caso del dengue del Perú, el caso clínico, en la materia de microbiología, presentado por Richard Mejía, a la tutora Darali Zulairis Corral Carrillo Toncel. En esta parte pues encontramos lo que tiene que ver con toda la información del caso clínico para la realización del trabajo de la- del caso del dengue. Encontramos la introducción. En el dengue, pues es una enfermedad, ¿no?, que se transmite por medio del mosco, llamado pues Aedes aegypti, convirtiéndose pues en una principal amenaza para la salud en general de las diferentes zonas con un clima tropical o subtropicales, ¿no? Su propagación se transmite pues a miles de personas cada año y sus síntomas pueden ser tolerables o en ciertos casos pues puede generar unos cuadros mortales, ¿no? El crecimiento pues de ese mosquito se debe pues al cambio, a los diferentes constantes cambios climáticos, la mala ubicación del diseño urbanístico y la carencia pues hacia los recursos de los servicios esenciales básicos, ¿no? A continuación pues podemos mencionar los tipos de propagación y los riesgos y los métodos de prevención que podemos implementar y el importante caso comparativo de Perú con este caso del niño de 5 años y la comparativa con Colombia y frente a los casos actuales. Aquí pues encontramos el aporte del foro de discusión donde realizamos las dos preguntas que se hacen pues una contestación dirigidas hacia la tutora y también pues una retroalimentación para generar un debate y una opinión personal o una conclusión en el cual pues la realizó pues a la compañera Andrea Maigual. ¿Qué es el dengue? Pues el dengue es una causa viral, el que se desarrolla pues por medio de un mosco transmisor, que por el mismo se llama pues dengue. Tiene cuatro serotipos, perdón, que son conformados por el DEM1 hasta el DEM4, y cada uno de ellos pues son muy parecidos, pero sus síntomas tienen un comportamiento totalmente o una reacción diferente con los anticuerpos del cuerpo. Su contagio pues siempre es alto, tiene que tener un cuidado muy tolerable, ya que los serotipos pues son de sumo cuidado en el término de todos los territorios, ¿no? Más que todo pues en los territorios como lo son Colombia, Ecuador y Perú. Aquí pues realizar una infografía propia en el cual pues hablamos sobre los síntomas del dengue, lo basamos en tres etapas: en la etapa inicial, en la crítica y en la de recuperación, en la cual pues en la etapa inicial explico, ¿no?, o menciono los días los días de inicio del virus, los síntomas que generan como la deshidratación, los síntomas neurológicos y las convulsiones en los menores. Será de 2 a 7 días y también genera pues una fiebre alta o repentina. En la etapa crítica también pues genera una fiebre alta y repentina, pero pues los días van avanzando de 3 a 7 días. Los sarpullidos generan pues hemorragias graves, se comprometen los órganos del cuerpo, y en la parte de recuperación pues mejora el sistema gastrointestinal, ya que esto pues ataca y desestabiliza, ¿no?, todo el sistema inmunológico del cuerpo. También pues dura de 48 a 72 horas la etapa de recuperación. Los procesos del dengue encontramos pues las siguientes maneras del proceso de infección o transmisión, en el cual pues sería el mosco infectado, el mosco transmite la enfermedad, la persona queda infectada. Se debe tener en cuenta que el proceso se manifiesta pues por medio de una picadura, su reproducción es por agua estancada, el mosquito se reproduce pues por este tipo de medio, y se debe pues tener en cuenta las medidas de protección personal. El origen posible en el Perú pues se adquirió con un menor, se le realizó la prueba del dengue, la prueba llamada ELISA. Se diagnostica 2 puntos, en el cual pues es la probabilidad de peritonitis bacteriana y el cambio climático y la exposición al mosco son las principales causas de la infección. En Colombia pues el dengue y su aumento atribuye pues a las diferentes circunstancias, como lo mencionábamos anteriormente, los ambientes climáticos, los fenómenos ambientales como el del niño o del niño, la adquisición pues de urbanizaciones sin previo orden, como lo mencionaba, pues se las levanta, en pocas palabras, en diferentes contextos ambientales que pueden ser perjudiciales y alimentaciones para el mosquito.
y la mala utilización de los servicios básicos. Las circunstancias que facilitan la invasión microbiana, pues podemos encontrar diferentes circunstancias microbianas, pues que ayudan a una rápida, ¿no?, invasión, como lo son la humedad, el tiempo, la temperatura, el oxígeno y los nutrientes que son esenciales para la alimentación de esta invasión microbiana. Las enfermedades infecciosas, pues esas enfermedades se producen por distintas patologías por medio de los hongos, los virus, las bacterias y los parásitos. Con el dengue, pues nos podemos dar cuenta que su estado es viral e infeccioso, generando pues una desatención, ¿no?, de las entidades gubernamentales. O sea, pues en pocas palabras, pues casi no le prestan mucha atención, ¿no? El contagio asociado, pues, a la atención de salud. En los casos del Perú, pues nos damos cuenta que la sobreinfección de bacterias en los hospitales es un gran inconveniente. El problema se debe a que el tratamiento intensivo y la importancia de la asepsia y la bioseguridad, pues son importantes para tenerlo en cuenta y así mitigar, ¿no?, ese tipo de inconvenientes dentro de los hospitales para que pues la sobreinfección o la sobrepoblación de bacterias dentro pues de este tipo de nichos no sea pues tan propenso, ¿no? Y pues las personas pues tampoco no las pueden adquirir de mucho. Las circunstancias del riesgo y sus consecuencias pues siempre afectan, ¿no?, a menores de 5 años, los estratos sociales y económicos, las diferencias de los serotipos y la red hospitalaria pues siempre va a colapsar. Esto pues sería como los aspectos importantes a tener en cuenta. Las enfermedades infecciosas no atendidas, pues en Colombia los casos son de 250.000 en el 2024 y en Perú se obtuvo por una emergencia sanitaria en el año 2023. Pues aquí nos damos cuenta de que de esas circunstancias económicas influyen mucho los aspectos, ¿no?, de las circunstancias económicas, políticas, sociales y ambientales, pues no han sido de gran ayuda, ¿no?, en el control de la misma enfermedad, pues ya que esto pues conlleva unas contingencias totalmente diferentes en las cuales pues las entidades o los entes gubernamentales pues siempre la dejan a un lado por diferentes aspectos, ¿no?, de compromiso sociocultural y pues también de hacia nosotros pues que somos los más afectados. Tenemos dos opciones, que es el método de prevención y la bioseguridad epidemiológica. En el método de prevención, pues el uso constante, ¿no?, del repelente, la fumigación diaria en los lugares donde se mire que se está cultivando mucho el dengue, las capacitaciones que se pueden brindar, ¿no?, hacia los usuarios, tanto de la red hospitalaria como pues a los usuarios en colegios o en, o en las empresas o los medios radiales para poder prevenir ese tipo de propagaciones, ¿no? Y el control de estancos de agua y los criaderos. Hablamos pues en la parte de que si se mira pues un estanco de agua y miramos mosquitos, pues es mejor antes de que se vuelva un criadero de moscos, pues tratar de vaciar, ¿no?, ese tipo de estancamientos de agua. La bioseguridad, pues es la constante vigilancia, los aislamientos y los protocolos de la red hospitalaria. El tratamiento del caso clínico, pues en como del caso del niño de Lima, Perú, en Callao, tenemos los síntomas que son el intenso dolor abdominal, el vómito, la deshidratación, la coluria. El análisis pues siempre fue el dengue con deficiencia hepática. Su tratamiento pues se lo realiza por medio de antibióticos y de manejo especial en UCI, incluidas pues las transfusiones y terapias cardiovasculares. Es como algo similar, ¿no?, a lo que sucedió con la pandemia, ¿no? Como lo mencioné anteriormente, pues fue dado de alta con la distinta falla hepática y con deficiencia de coagulación. Con relación del caso del niño, pues él desarrolló unas complicaciones por la adquisición del dengue, con diferentes características que comprometen pues el estado funcional, ¿no?, como lo son la deficiencia hepática, el daño renal y la coagulación, tanto pues en su funcionamiento de su cuerpo. El tratamiento pues se realizan 4 pasos importantes, pues como la hospitalización temprana, la administración
farmacodinámica, transfusión y sus derivados de terapias y sus terapias. La comparativa, pues encontramos que en Colombia, pues el dengue cambia según la región, donde los reportes son algunos más altos que en otros lugares del territorio. Nos damos cuenta, pues, que en los lugares que son como más calurosos, en Colombia, pues va a haber más alto riesgo de contagio. En los dos casos, pues se manifiestan en partes urbanas. Las condiciones, pues, son adecuadas para que el mosco se reproduzca, pues, muy ampliamente. El rango de edad, pues siempre es la etapa infantil, ¿no? Pues que es la más propensa. No, o sea, no estoy refiriéndome que seamos nosotros como personas adultas, pues tengamos menos contagios, ¿no? Pero en los niños, pues se va a ver más afectado ese sistema. El rango de edad, pues, como lo mencioné, es en la etapa infantil, pero pues también no estamos libres de adquirir este tipo de virus. Las diferentes estrategias de prevención no pueden ser percibidas por los usuarios y reduce pues, su eficacia en los dos países. Lo que hablaba anteriormente siempre va a conllevar, siempre va a conllevar pues los diferentes datos, ¿no? De los grandes impactos, ¿no? Como son las capacitaciones o el tipo de información de cómo se generan las campañas, pero eso pues siempre va a conllevar pues un gasto, ¿no? Para las entidades gubernamentales y en algunos casos pues siempre van a aparecer como algo tardío, ¿no? O como algo de no, como de no gran impacto, ¿no? Para no afectar pues diferentes nichos o diferentes circunstancias, más que todo por la parte económica. El manejo de la red hospitalaria pues frente al dengue es la misma en los dos lugares. Ya sería la comparativa entre Perú y Colombia. Las conclusiones, pues el dengue necesita pues, estrategias y protocolos para su manejo y efectividad. La información de los casos son un gran aporte y beneficio para poder prevenir su propagación. Este estudio pues, nos ayuda, ¿no? A prever pues, y tomar decisiones prontas. Las estrategias pues, y metodologías también son muy importantes para que estas se puedan prever en los contagios y sean cada vez más pocos los contagios que se puedan adquirir. La bioseguridad y la detección temprana pues siempre va a ayudar, ¿no? A salvar vidas. Encontramos los referentes bibliográficos donde se consultó y también encontramos pues lo del caso del niño en Perú. Y eso sería todo, estimada tutora. Agradezco pues mucho por esta enseñanza en todo el semestre y también por la atención de los inconvenientes prestados solicitados por mí por la cuestión del daño del internet. Muchas gracias.